Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. ¿O no? Es una bendición estar en la casa del Señor. Amén. Poder estar aquí, hermanos, para exaltar al Señor es una bendición. El traer nuestros problemas y cada situación a los pies del Señor es una bendición. Amén. Yo quiero que vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a abrir la Biblia en segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. Y hoy estamos dando inicio a escuela de formación doctrinal. Es importante la doctrina, la formación en nuestra vida cristiana es esencial para la salvación de nuestras almas. ¿Usted lo cree o no? Es esencial. Capítulo 2, verso 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Siéntese, por favor. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Aleluya. Quiero, hermanos, que hablemos acerca de este tema bajo estas palabras. La doctrina es el molde donde Dios forma a los santos. La doctrina es el molde donde Dios forma a los santos. Dígalo conmigo. Amén. Una de las grandes preocupaciones del apóstol San Pablo por la iglesia siempre fue que se pudiese guardar la verdad, que la iglesia pudiese conservar la enseñanza dada por Dios a través del Espíritu Santo, a través de sus siervos. Ya que como hombres somos distraíbles, fácilmente podemos desviar nuestra mirada de aquello que para nosotros espiritualmente vale demasiado. La razón por la que, hermanos, se nos repite tanto acerca de la doctrina, de la enseñanza bíblica, es porque como seres humanos nos distraemos fácilmente. El diablo puede distraernos a nosotros. El mundo, nuestra propia humanidad, amén, es inclinada hacia las cosas del mundo. Somos distraíbles. Amén. Cuando hablamos de la doctrina, debe de, hermanos, de estar en nuestra mente que la doctrina es la instrucción bíblica dada por Dios para nosotros, y que hay un peligro grande en perder de vista la doctrina, ya que como nosotros, como seres humanos, estaba diciendo anteriormente, somos distraíbles. Hay un peligro y una necesidad de que se nos recuerde, y como Pablo dijo, el repetirles a ustedes, para mí no es molesto y para ustedes es seguro. Necesitamos escuchar lo que es, hermanos, la sana doctrina cada día. Nuestra humanidad es inclinada a las cosas de este mundo, y por esa razón nosotros necesitamos un molde en el cual Dios pueda meternos a nosotros una enseñanza, una instrucción dada por Dios que nos haga a la manera que Dios quiere que nosotros seamos. Yo quiero que miremos qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo
4. Amén. El verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermanos, como seres humanos, el mundo nos llama la atención. Queremos vivir nuestra propia vida, nuestro propio estilo, a nuestra propia manera. Y el mundo nos atrae, porque el mundo es como esas mujeres o esos hombres galanes que después de usted haberle dejado, entonces le dice: pss, pss, hey, ¿sí te recuerdas de mí? Aquí estoy, mírame. Y el mundo atrae, el mundo gusta a nosotros. Por esa razón nosotros necesitamos un molde o una doctrina en la cual Dios pueda encasillarnos a nosotros para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Porque si no somos moldeados por la doctrina, por la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder alcanzar nuestra salvación. Entonces tenemos un peligro con el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas. En el mundo ofrece facilidades de que usted pueda creer en Dios sin tanta cosa. Cantan los mismos coros, con la misma Biblia. La diferencia es la doctrina. Y es allí donde nosotros necesitamos estar seguros. No solo si tenemos la sana doctrina, sino si la estamos viviendo, que es lo importante. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y el verso 16, dice la Escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El otro peligro soy yo. En cuanto al desviarme de la doctrina, soy yo. Cuando mi opinión vale más que lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo que yo creo, lo que yo pienso va por encima de lo que Dios ha dicho. Hermanos, Dios es el que establece de qué manera debemos vivir nosotros. Dios es el que dice cómo, cuándo y dónde. Dios no nos dice a nosotros: ¿a ti qué te parece esto? No, Dios simplemente habla y ordena, y es lo que nosotros debemos obedecer, a la palabra de Dios. El problema es cuando nosotros comenzamos a debatir con la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 y el verso 17. La iglesia estaba pasando por un momento difícil. La iglesia en Galacia estaba pasando por un momento crítico y se estaba deteriorando la doctrina. Y Pablo tiene que escribir a ellos y decirles a ellos que quién les estorbó a ellos para obedecer a la verdad. Porque hay una verdad que fue sembrada en ellos y ellos no la están viviendo. Y entonces el apóstol Pablo les dice cuál es la razón. En el capítulo 5 y el verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una oposición. Por muy loable que sea las actitudes nuestras, siempre habrá una oposición en nuestra humanidad. Jesús dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra humanidad no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Nuestra humanidad no quiere, hermanos, inclinarse y hacer reverencia a la palabra del Señor. Si no, por nosotros fuera, créame que quisiéramos alcanzar el reino de los cielos sin ninguna prohibición, sin ninguna norma, sin ningún mandamiento de Dios. Pero hermanos, si queremos alcanzar nuestra salvación, Dios ha dejado un molde donde Él moldea a los santos que van a entrar al cielo. Amén. Facilito podemos desviarnos de la doctrina y adaptarnos a vivir una vida religiosa, mundana y apartada de la presencia de Dios.
Fácil podemos perder de vista la doctrina y comenzar a vivir una vida de acuerdo a como yo pienso. Miremos qué dice Proverbios 14:12, es un verso muy conocido por los lectores de la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Miremos qué dice el Señor en cuanto a lo que usted opine o yo opino. Miremos qué dice el Señor, porque a veces opinamos y decimos es que el pastor es extremista, es que el hermano es fanático, pero necesitamos mirar qué dice Dios en cuanto a lo que yo pienso. En el tema de la doctrina, en el tema de la santidad, en el tema de lo que soy yo como persona, como individuo. Dios no quiere, ¿qué digo yo?, como sacarnos a nosotros del contexto, pero Dios sabe que en nosotros hay una humanidad que está inclinada a lo malo, una humanidad que le gustan las cosas malas. Isaías 55, el verso 8 y el verso 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice que nosotros como hombres, nuestros pensamientos están inclinados al pecado. Y por esa razón nuestros pensamientos para alcanzar nuestras ideas y lo que yo pretenda hacer no me va a alcanzar para yo poder alcanzar mi salvación. Él dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún en ti. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer religiosamente para alcanzar nuestra salvación no sirve. Lo único que a nosotros nos sirve para alcanzar la salvación es sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la sana doctrina? Es como el mapa de ruta de la iglesia. Te dice dónde estás y te muestra el lugar a donde quieres llegar. Eso es la sana doctrina. Amén. Es el mapa que nos indica a nosotros dónde estamos y a dónde vamos a llegar. Cuando tienes el mapa, tu intuición no funciona. Yo creo, yo pienso. Él te indica a dónde es el lugar de tu destino. Tú teniendo el mapa no decides. La intuición no sirve cuando tienes el mapa en tu mano. Sirve dejarse guiar por el mapa para llegar al destino que se ha fijado dentro del mapa. Por esa misma razón el salmista, hablando acerca de la palabra de Dios, él dijo, o él expresó unas palabras muy conocidas por los lectores de la palabra de Dios en el Salmo 119 y el verso 105. Lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si algo va a conducir nuestra vida para alcanzar la salvación, es la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Miremos qué dijo Pablo a Tito en el capítulo 2 y el verso 1. Tito capítulo 2 y el verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le encarece, hermanos, a Tito que él debe de hablar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que es la sana doctrina, a lo que Dios ha dejado para que nosotros lo obedezcamos y podamos alcanzar nuestra salvación. Pablo está exhortando a Tito a que enseñe y no enseñe cualquier cosa, a que instruya y no instruya de cualquier manera, pero a que enseñe la sana doctrina. Esto nos indica que Dios está interesado en que su iglesia o cuerpo, que es la iglesia, esté sana. Hermanos, somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Amén. Usted quiere cuidar su cuerpo, ¿cierto que sí? ¿Usted quiere cuidar su cuerpo o no? ¿O usted quiere que su cuerpo esté enfermo? Amén.
Inclusive hay momentos en los cuales vamos donde el médico y uno le pregunta al médico: venga, doctor, es que yo siento esto, esto y aquello, ¿qué cree usted que podría ser el remedio? Y el médico dice groseramente: cierra el pico. Porque a veces la alimentación nos hace daño y a veces tenemos que prohibirnos de ciertas cosas porque, no por el alimento, sino por todos los químicos que ahora están usando para los alimentos, nos daña el cuerpo. Entonces yo quiero que mi cuerpo esté sano. Por esa misma razón, cuando me siento enfermo, entonces voy donde el médico. Cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, Cristo quiere que su cuerpo esté sano. Y la única manera de que el cuerpo de Cristo esté sano es a través de la sana doctrina. No hay otra manera como el cuerpo de Cristo sea sanado, sino es a través de la sana doctrina. Cuando nosotros no guardamos la sana doctrina, el cuerpo de Cristo está enfermo. Necesitamos cuidar el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender que formamos parte, hermanos, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. El apóstol San Pablo, hermanos, vuelvo y reitero, en varias ocasiones él le indica a la iglesia la necesidad de guardar la sana doctrina. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, tenga su Biblia en su mano, el capítulo 1 y el verso 10, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Hermanos, Pablo estaba hablándole a Timoteo de la necesidad de que él predicara la palabra, anunciara el mensaje de la salvación, porque hay personas que se oponen a la sana doctrina. Y si algo nosotros debemos guardar es la sana doctrina. Ahora bien, la sana doctrina no solamente encierra el tema de la unicidad. La sana doctrina encierra, hermanos, el arrepentimiento, encierra el bautismo en el nombre de Jesús, encierra lo que es el tema de la santidad. Hay muchos puntos, hermanos, en que nosotros debemos entender que se necesita vivir la sana doctrina. Algunos están contentos con haber tenido la revelación del nombre, pero hermanos, se necesita también de alguna manera tener la revelación de la santidad. Y yo digo que la revelación de la santidad, ¿por qué usted habla de la revelación de la santidad? Hermanos, voy a salirme un poco para explicarles ese pedacito. En Isaías capítulo 6, el apóstol San Pablo, el profeta Isaías, en el capítulo 6, dice que en el año que murió el rey Usías, comienza diciendo el texto, Isaías vio una visión. Hermanos, Usías había querido profanar el templo de Dios, había querido pasar por alto la norma divina. Para Isaías, que era primo de Usías, valía mucho el rey Usías. Era alguien muy importante. Y él estaba dolido por la muerte de Usías. Él no estaba dolido por lo que Usías había hecho, pero estaba dolido porque se había muerto el rey Usías. Entonces el Señor le muestra una visión y Isaías tiene que decir: yo vi al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Amén. Habían serafines, hermanos, al lado y lado, y lo que Isaías no quería pronunciar, lo pronunciaban ellos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Isaías tuvo que tener una visión ¿de qué? De la santidad de su Dios. Y cuando Isaías tuvo una revelación de la santidad de su Dios, él tuvo que decir: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto la gloria de Dios. Hermanos,
Nosotros necesitamos tener una visión de la santidad de Dios, una revelación de la santidad de Dios. Nosotros necesitamos entender que el Dios al cual nosotros le entregamos nuestra vida es un Dios santo. A más de entender de que Él es uno. Isaías vio a uno sentado en el trono, sí, pero Isaías tuvo que escuchar de que ese uno que está sentado en el trono es santo. Y es lo que Pablo quiere decir a Timoteo. Hermanos, hay algo por lo cual luchar. Si hay algo por lo que nosotros debemos pelear espiritualmente, se llama la sana doctrina. Si hay algo que usted no puede permitirle al diablo que le robe, es la sana doctrina. Necesitamos guardarla. Amén. Según Primera de Timoteo capítulo 1 y capítulo 6, perdón, y el verso 3. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hermanos, nuestro saber necesitamos hacerlo a un lado y permitir que la sabiduría de Dios inunde nuestra mente y nuestro corazón con la sabiduría de la palabra de Él. Amén. Que Dios pueda instruirnos a nosotros. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos inclinarle el oído a Dios. Hermanos, Dios siempre ha luchado con eso, con nosotros los seres humanos. Por esa misma razón usted encuentra a Jesús cuando Él viene a este mundo, Dios manifestado en carne. Él viene diciéndole al mundo de entonces: si alguno tiene oídos, oiga. Amén. Porque hay la necesidad, hermanos, de inclinar el oído a lo que Dios tiene para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4 y el verso 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Verso 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí hay dos cosas, hermano. Una, en no sufrir por la sana doctrina. Necesitamos sentir dolor en nuestro corazón porque se está desfigurando la sana doctrina por nuestros propios pensamientos, por lo que nosotros creemos o pensamos. Hermanos, un hombre puede tener mucha teología, exégesis y todo lo que usted quiera metido en la cabeza, cuantos estudios tenga, pero hermanos, siempre irá por encima la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, ella no cambia ni pasa, ella sigue siendo la misma. Amén. El único autor, hermanos, usted puede tener aquí un libro de Gabriel García Márquez, y mis respetos para ese señor, un gran escritor, pero Gabriel García Márquez escribió muchos libros y ya no está. Y tal vez en el momento que vivió, en muchas partes del mundo donde tuvieron sus libros, los leían, pero quedaron con algunas incógnitas, con algunas preguntas, con algunas cosas, con algunas dudas. Bueno, ¿el por qué escribió esto? Pero el único autor de un libro o de libros que cuando se lee su libro está presente es Dios. Él es el único. Por esa misma razón nosotros no podemos quitarle a la palabra. Lo que tenemos es que doblar rodilla y decirle: Señor, si el que no se quiere sujetar soy yo, pues Señor, obra en mi corazón, pero haga algo en mi vida. Hermanos, pero necesitamos conservar la sana doctrina. Segundo, dice que apartarán de la verdad el oído, porque hay muchos que no quieren oír la verdad. Ellos solo quieren que le hablen de mentiras. Y estamos viviendo un tiempo peligroso porque la gente quiere cambiar la verdad por la mentira. Amén. Y usted podrá decir: pastor, eso no es así. No, si la Biblia lo dice, así es. Tito capítulo 1 y el verso 9 dice:
retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si usted quiere predicar a Cristo, usted debe de guardar la sana doctrina. Si usted quiere hablar de Él, usted debe de conservar el mandamiento de Él. Capítulo 2 de Tito y el verso 8 dice: palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence. Necesitamos, hermanos, hablar de la sana doctrina. Amén. De esa verdad de Dios. La vida sana de la iglesia está en la doctrina. Predicamos una doctrina sana. ¿Cuántos dicen amén? Pero debemos ser consecuentes con la verdad que predicamos. A ver si me hago entender. Una cosa es que yo crea en la sana doctrina y otra cosa es que yo viva la sana doctrina. Es algo muy diferente. Hay quienes tienen la sana doctrina y se van a perder porque no vivieron la sana doctrina. Yo sé que eso no suena muy bien, pero yo quiero hablarles de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ya que al no vivir una doctrina sana, no tendremos una vida espiritual sana. Entonces, ¿cómo debemos definir la doctrina? La sana doctrina se resume en una enseñanza bíblica que es fiel a la Biblia y útil para la vida. La doctrina no debería de ser esa parte a la cual nosotros metemos nuestras ideas. No, si hay algo que nosotros debemos respetar es la doctrina. La Biblia, hablando acerca de las palabras o de la enseñanza del Señor, dice que el que le quite o el que le agregue la palabra de Dios sea anatema. Hay un peligro en quitarle a la palabra de Dios. Es por eso que debemos escuchar la sana doctrina con el propósito de aplicarla a nuestra vida. Y en esto, hermanos, el pueblo hebreo es un espejo para nosotros. No un ejemplo, sino un espejo. El apóstol Pablo dice que lo que a ellos les aconteció es un ejemplo para que nosotros no caigamos en la misma situación de condenación. Ellos fallaron en escuchar la enseñanza, en no poner por obra lo que Dios les había mandado. Dios les habló de las bendiciones de obedecer la palabra de Dios y el peligro de desobedecer la enseñanza que Dios había dicho a ellos. De tal manera, hermanos, que Dios les dijo a ellos: mire, ustedes deben de hablarle a sus hijos de esta palabra, estando en el camino. Cuando ustedes estén en su casa, en la cama, ustedes deben de predicarles a sus hijos la palabra. Deben de enseñarles. Hermanos, hay una bendición en guardar la palabra de Dios, en conservar la sana enseñanza de Dios para nosotros, porque hay promesa de Dios para aquellos que guardan su palabra. Amén. Éxodo capítulo 15 y el verso 26 dice la escritura: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, había un propósito en Dios para el pueblo hebreo, y era que ellos guardaran la enseñanza, porque Dios los había llamado para bendecirlos. Cuando Dios nos llama a nosotros, hermanos, Dios no nos llama para hacer un experimento. Ya Dios ha programado que tiene bendiciones para nuestra vida. Ya Dios ha programado, amén, que va a derramar bendiciones a nuestros hogares, a nuestros hijos. Amén, que Dios va a hacer que la tierra produzca. Bueno, Dios va a traer bendiciones, pero la condición es guardar la enseñanza. La condición es conservar la instrucción que Dios ha dado. Levíticos capítulo 26.
El verso 3 en adelante al verso 9 dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, y vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Amén. Dios dijo: si ustedes guardan mi palabra, si ustedes conservan la enseñanza, yo los voy a bendecir. Hermanos, ese fue el primer mensaje, esa fue la primera palabra. Y yo sé que tal vez que nos hablen a nosotros de juicios y que nos hablen a nosotros de las consecuencias de las desobediencias, hermano, yo sé que eso nos gusta mucho. Yo sé que queremos escuchar mensajes que nos hagan brincar, que nos hablen de victorias y de bendiciones. Y fue lo que Dios hizo al principio con el pueblo hebreo. Dios les dijo a ellos que los iba a bendecir, que Él iba a estar con ellos, que iba a pelear por ellos. Pero hermanos, si ellos no guardaban la sana doctrina, si ellos no conservaban la palabra, vendrían consecuencias para la vida de ellos. Porque Dios llama a nosotros, hermanos. Dios nos dice: hey, por favor, haz un alto en tu vida para que corrijas lo que estás haciendo. Deuteronomio capítulo 11 y el verso 13 dice la palabra del Señor. Del 13 al 16 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues en vuestros corazones, y no se infatúen y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, os inclinéis a ellos. Una vez más Dios les hace una promesa a ellos de que van a ser bendecidos. Capítulo 15, el verso 5 y el verso 6. Deuteronomios 15, 5 y 6. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Hermanos, una vez más, la promesa de Dios. Deuteronomio 28, el verso 1. Dice en el nombre de Jesús: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Amén. Dios dijo: usted no tiene que desesperarse por sus bendiciones. Si usted obedece, mis bendiciones los van a perseguir. Lo único que hay que hacer es obedecer y decirle a la bendición: alcánzame pues, alcánzame. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, dijo Dios.
Hermanos, pero ellos fallaron en guardar, en obedecer la palabra de Dios. Miremos entonces cuáles fueron sus consecuencias. Levíticos 26. El verso 15 y verso 16. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, se me perdió, extenuación y calentura, que os consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerá. Hermanos, si eso fue lo que le vino, si usted lee el libro de Jueces, usted encuentra en el capítulo 6 que Gedeón salía a sacudir el trigo y volvía y se entraba porque los enemigos se estaban comiendo el alimento, la bendición de Dios para ellos. Segunda de Samuel capítulo 12, segundo libro de Samuel capítulo 12. Miremos qué le dijo Dios a David por no haber guardado la palabra y por haber dado mal testimonio, porque cuando no se guarda la sana doctrina se da mal testimonio. Y miremos qué fue lo que Dios le dijo a este varón. Segunda de Samuel capítulo 12, el verso 9 dice: ¿por qué pues tuvisteis en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heristes a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Hermanos, vino una consecuencia a la vida de David, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, cuando no se guarda la sana doctrina, parece que el cielo se cierra y nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean efectivas? Amén. Queremos orar. Hermanos, cuando yo leo la Biblia y yo leo que en la iglesia primitiva ellos se reunieron y oraron y levantaron sus manos y el lugar donde estaban tembló, a mí me da envidia. Usted no quisiera vivir ese momento, que usted termine de hacer una oración cuando: poderoso, santo, yo quiero eso. Amén. Pero hermanos, es que ellos eran celosos de la doctrina, guardaban la palabra. Miremos qué dice Zacarías capítulo 7. Zacarías está en la Biblia, ahí lo puede encontrar. Capítulo 7, el verso 13. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios dice: ¿cuántos quieren ser oídos? A ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren ser oídos por Dios? El problema es que no queremos oír a Dios y debatimos con lo que Dios tiene para nosotros. Entonces el cielo se cierra y nosotros decimos: pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia primitiva, y nosotros tenemos que hablar de Pedro porque no podemos hablar de nosotros. Tenemos que hablar de que Pedro con la sombra sanaba a los enfermos, que Pablo, amén, hizo tremendas hazañas, que la iglesia primitiva hizo. Pero nosotros, ¿qué? Hermanos, el Dios de ellos es el Dios nuestro. Nosotros somos la iglesia del Señor. El problema es que nosotros hemos perdido el oído para escuchar al Dios que nos llamó a nosotros. Y nosotros necesitamos inclinarle el oído a Dios, porque Dios tiene una palabra para nosotros. Dios tiene un mensaje para nuestra vida. Amén.
Pero Dios dice, si ustedes me escuchan, yo los escucho. Y esa es la condición. Miremos el lamento de Dios y lo que Dios dijo que ellos se perdieron. Porque, hermanos, Dios se lamentó porque el pueblo no escuchó, pero Dios dijo, estos se perdieron ellos. Y nosotros debemos poner mucho cuidado a eso. El Salmo 81, hay un lamento de Dios y a la vez Dios dice de qué se perdió el pueblo por no haber escuchado a Dios. Capítulo no, el Salmo no se divide por capítulos. El Salmo 81. Los salmos es como un himnario, haga de cuenta. Lo que pasa es que es de inspiración divina. Aquí hay profecías, hay enseñanza y son cánticos. 81, verso 11 al verso 16. Escuche. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Dios dijo, si ellos me hubieran oído, no hubiese terminado la historia de Israel como terminó. Hermanos, la historia de Israel no tenía por qué terminar de esa manera. Eso es como la historia de Sansón. Usted lee y Sansón, el gran hombre de Dios, pero terminó debajo de unas columnas, terminó debajo de unos escombros. ¿Para qué fue tan grande si iba a terminar de esa manera? Pero hermanos, así terminan todos aquellos que no inclinan el oído a Dios. Entonces el asunto no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y nosotros necesitamos terminar inclinándole el oído a la enseñanza de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por esa razón, y colocando como ejemplo a Israel, una vez más el escritor a los hebreos, hermanos, él trae una exhortación a la iglesia, para que la iglesia dé valor a la palabra. Hebreos, la carta a los hebreos, abra su Biblia. ¿Sabe dónde queda la carta a los hebreos? En el Nuevo Testamento. Hebreos. A ver, yo les voy a dar un resumen de la carta a los hebreos porque es demasiado importante en cuanto a lo que es la doctrina y la necesidad de inclinar el oído a la palabra de Dios. Porque la doctrina es la enseñanza bíblica o el mensaje de Dios para nosotros. El pueblo, estos hebreos, ellos daban mucha exaltación a Moisés, a los ángeles, a Josué, a Aarón. Para ellos esos hombres valían mucho, pero ellos no estaban inclinando el oído a lo que Dios estaba diciendo en el tiempo de la gracia. Y el apóstol tiene que escribirles a ellos y comenzar diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras al hombre. Amén. ¿Sabes? Dios les habló a los padres de ellos a través de los profetas. Pero entonces Él comienza en el capítulo 1 y les habla a ellos acerca de los ángeles. Y les dice que Jesús es superior a los ángeles. Luego les habla de Moisés y le dice que Jesús es superior a Moisés y a Aarón y a Josué. Jesús es superior a todos ellos. Entonces, en este tiempo Dios ha hablado por el Hijo, dijo el escritor a los hebreos. Entonces nosotros debemos inclinar el oído. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo. Les dijo el escritor a los hebreos, tenemos un ejemplo. ¿Y quiénes son el ejemplo de ustedes? Sus padres. Sus padres fallaron en el oír a Dios. Vamos al capítulo 3. El verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Viene la exhortación: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin vuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Verso 1 del capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos fallaron, hermano, en no escuchar a Dios, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros no podemos, hermanos, fallar en el oír a Dios. Una de las cosas que resalta la carta a los Hebreos que es necesario tener es fe. ¿Se ha notado eso? Fe. El problema es que cuando nosotros no somos buenos para oír a Dios, no tenemos fe en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, pues la fe no viene porque yo soy creyente y yo digo que yo oro por los enfermos. No, la fe viene cuando yo aprendo a oír a Dios. Por esa misma razón vemos que hoy la iglesia carece de muchos milagros. Sí, Dios hace milagros, pero nosotros carecemos de fe. Alguien dijo por ahí que Dios hoy no resucita a un muerto, porque si resucita un muerto se mueren 4 cristianos del susto. Hermanos, porque ha cundido la incredulidad a nosotros. ¿Pero por qué razón? Porque nos hemos hecho tardos para oír a Dios y necesitamos oír la palabra de Dios. Grite conmigo: Señor, háblanos. Amén. Eso no es solamente cantarlo, hay que decirlo y hay que luchar por vivir. Mire, hermano, no importa qué tanto usted sabe de la Biblia, eso no importa. Lo que importa es que lo que usted sabe de la Biblia comience a vivirlo. Eso sí importa mucho para Dios. Amén. El diablo se ha levantado, hermanos, con doctrinas falsas. Hoy hay iglesias como tiendas, como supermercados. Hoy el error está corriendo, hermanos. Hay una borrasca de falsas doctrinas. Así. El problema está el que algunos quieren apartar de la verdad del oído. Porque, bueno, hoy, y tal vez más adelante lo vamos a ver, hoy algunos o algunas contienden, algunos y algunas, con el modo de vestir de los cristianos y de las cristianas. Y ya metemos nuestras ideas. Y bueno, tal vez más adelante vamos a mirar qué dice la Biblia en cómo deben vestir las cristianas, porque la Biblia habla hasta dónde van las faldas. ¿En serio? Ya existen los polvitos pentecostales. Ya ahora hemos entrado en una etapa, hermanos, difícil. Y necesitamos batallar, porque necesitamos abrazar la sana doctrina.
Necesitamos abrazarla, hermanos. Vuelvo y digo, yo sé que como humanos hay muchas cosas que no nos gustan, como humanos que somos. Pero hermanos, si queremos alcanzar el cielo, un muchacho me decía a mí, hace algunos meses en Armenia, yo estaba evangelizando, y me dijo, mire pastor, es que las religiones son como varios caminos que llevan a la misma parte. Y yo le dije, ¿está seguro? Dijo, sí señor. Unos de una manera y otros de otra. Le dije, wow, me parece muy bueno lo que usted está diciendo, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde estudia usted? Me dijo, pues yo estudio en el colegio La Cuyabra. Le dije, el uniforme es pantalón café y camisa blanca. ¿Cierto que sí? Me dijo, sí señor. Le dije, ¿qué tal si usted va donde el rector este próximo lunes con un pantalón verde y una camisa amarilla? Le dice, señor rector, hágame el favor, míreme papá, porque así voy a seguir viniendo al colegio, este va a ser mi uniforme. ¿Qué cree usted que le diría el rector? Y me dijo, no, pues que no, porque pues allá manda el rector. Y le digo, bueno, usted aquí puede decir lo que quiera, pero ahí arriba manda el Señor. Usted que aquí puede pensar lo que quiera, pero para entrar en el reino de los cielos, Él es el que pone la condición y no nosotros. Amén. Dios es el que dice, y ahí es donde estamos en peligro nosotros, porque nosotros queremos poner la condición. Y es que el que está montado en la grande no es Dios, somos nosotros. Y es que el que necesita no es Dios sino nosotros, porque Dios sin nosotros sigue siendo grande, poderoso, sublime, eterno y glorioso. Amén. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Es ahí donde nosotros necesitamos bajarnos de ese carro. Necesitamos bajarnos del carro del que yo me las sé todas y que yo puedo así, y montarnos en el carro del evangelio, de la sana doctrina, y vivir para Dios de acuerdo a como Él lo ha establecido. ¿Están de acuerdo o no? Eso es lo que creo yo leyendo la Biblia. El problema es que algunos ni traen Biblia a la iglesia, y algo otros la desempolvan para venir a la iglesia cada 8 días. Hermano, hay una necesidad en el pueblo de Dios hoy de conocer la palabra de Dios. Por esa razón estamos hablando de escuela de formación doctrinal, porque cuando nosotros terminemos con esta escuela, yo como pastor quisiera que si usted sale a evangelizar, usted no diga es que el pastor dice, no, es que venga, yo le muestro por la escritura lo que dice la palabra de Dios. Porque yo no quiero tener, hermanos, yo personalmente, yo no quiero creer en algo porque alguien me dice que crea en algo. No, yo quiero tener una convicción clara de mi fe, de mi creencia. Yo no quiero fundamentar mi fe en lo que alguien dijo, no, sino en lo que dice Dios. Amén. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a las doctrinas que los hombres le meten la mano? Mateo capítulo 15, San Mateo capítulo 15. Vamos a mirar diferentes fuentes de doctrina, en 3 versículos. Amén. Capítulo, ¿qué dije yo? 15. El verso 7 y al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Las enseñanzas, hermanos, de algunos maestros, fundamentadas en su propio parecer. Hay personas que han inventado sus propias doctrinas. ¿Qué otras fuentes de doctrina pueden haber para este último tiempo? Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Esa es una fuente diabólica. El diablo quiere desfigurar la doctrina. Amén. Y Proverbios 3:5. El parecer, la opinión de nosotros los seres humanos, cuando nosotros pretendemos saber mucho y nos hacemos necios frente a la palabra de Dios. La Biblia dice: no os hagáis maestros. Capítulo 3, el verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Necesitamos apoyarnos en Dios. La doctrina es el molde de Dios para formar a los hombres que Él propuso que sean santos. Es importante la doctrina porque nuestra fe está fundada, o debe de estar fundada, en un mensaje que viene del cielo, y esa es la palabra de Dios. Es la razón por la que este mensaje no debe de cambiar. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, él les dice a ellos que si aún un ángel del cielo viniese con otro mensaje diferente, sea anatema. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, abrazar la sana doctrina, necesitamos cuidarla, necesitamos vivirla para poder alcanzar nuestra salvación. Vamos a recibir una secuencia de enseñanzas de lo que es el arrepentimiento, de lo que es el bautismo, de lo que es la santidad, de lo que es la adoración. Bueno, hay un sinnúmero de enseñanzas que vamos a recibir, pero necesitamos, hermanos, no solamente oír, pero necesitamos aplicarlas a nuestra vida. Amén. Y lo que nosotros aprendamos aquí, necesitamos también compartirlo con otros, para que ellos también a su vez puedan tener el entendimiento de la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo se nos vaya, porque el tiempo o la doctrina de lo que es la unicidad de Dios es muy extenso, y quisiera como dejar ese tema lo más claro que se pueda. Yo les invito a estar de pie. Yo quiero que oremos en esta mañana y le digamos al Señor que nos enseñe a guardar su palabra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Hermanos, no habrá bendición si no hay obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos que Dios despierte algo que se llama temor. Temor de Dios en nosotros. Porque si Dios logra despertar ese temor en nuestra vida, créame que va a ser fácil. El temor y el amor. Una muchacha me decía en Armenia, llorando, ella pasó al altar y luego que se levantó de allí me dijo: pastor, yo quiero seguir al Señor, pero ¿cómo hago para dejar esto? Yo no soy capaz, dígame si yo quiero seguir al Señor. Y le dije: yo sé cuándo puede usted dejar eso. Me dijo: ¿cuándo, pastor? Y le dije: el día que usted se enamore del Señor. Pastor, yo estoy enamorada. Y usted todavía no está enamorada. Le pongo un ejemplo. Le dije a la muchacha: eso es como cuando uno se enamora, digamos una mujer, y el novio le dice: a mí me gusta verte, y cuando te veo mi corazón palpita como una tajada frita. Pero no te quiero ver con esa, no me gusta esa blusa, no te acomoda, no te queda, no te luce, no. Usted solo por el hecho de que, ay no, la regala, la bota, la esconde. El amor hace cosas, ¿sí? La Biblia dice que el amor todo
lo puede. ¿Qué necesitamos nosotros? Enamorarnos del Señor. Por eso el Señor le reclamó a la iglesia y le dijo: has dejado tu primer amor. Y a veces nosotros creemos que estamos enamorados de Dios, y mentiras que ya no. Se volvió una costumbre esa relación entre Dios y yo. Y eso sí es aburridor. Y yo he visto muchas hermanas que llegan donde el pastor: ay, pastor, mi esposo, ay, no. Lo mismo siempre. Porque las mujeres se cansan de la rutina. A ellas les gusta que el esposo llegue y diga: mamacita, ¿cómo estás de bella hoy? Tan lindo que te queda esa ropa. Y ay, ellas vuelan. Es buscar que le regalen una rosa, que le regalen una tarjeta. A ellas les gusta, porque eso alimenta la relación y hace que la relación tenga fluidez. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Por eso se hace necesario que usted se arrodille y hable con Dios. Porque yo sé que orar no es muy fácil. Yo sé que no es muy, ¿qué digo yo? A veces no es como muy bueno. Pero usted va a tener el momento en cuando Dios le va a acariciar el alma y usted, ay, usted no quiere levantarse. Usted lo único que quiere es estar ahí llorando y hablando en lenguas, sintiendo la presencia de Dios. Eso va a hacer que usted se enamore cada día más del Señor. Y nosotros necesitamos enamorarnos del Señor. Dios está dispuesto, hermanos, a dejarse enamorar, a dejarse enamorar. Y es una de las cosas que necesitamos para el último tiempo, porque la Biblia dice: el Señor viene pronto, y el que no ame al Señor, ¿sea qué? Sea anatema. Tremenda esa palabra. Tremenda esa palabra. Entonces Dios nos llama a nosotros que para este último tiempo nos enamoremos de Él. De pronto más adelante ustedes van a escuchar una palabra que Dios me dio hace poco: el ayuno de la venida del Señor. Les cuento que es poderoso y que a mí me hizo llorar demasiado, y me arrepentí, me arrepiento y me sigo arrepintiendo cuando yo recuerdo esa palabra, porque debe de haber en nosotros una necesidad de Dios, una necesidad de nuestra vida. Vamos a orar. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Y yo no sé qué tanto guarde usted la palabra de Dios, cómo sea usted para conservar la palabra de Dios en su corazón, pero yo quisiera que oráramos y le dijéramos: Señor, yo quiero guardar su palabra en mí, porque yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Yo quiero llegar hasta el final de esta carrera. Yo quiero alcanzar mi salvación. Yo no me quiero perder, Señor. Señor, enséñame, Dios mío, a amar esta palabra, Dios mío, que puede salvar mi alma, Padre Celestial. A guardar esta palabra en mí, Señor, que puede obrar poderosamente en mi vida, que puede hacer cosas grandes en mí. Espíritu Santo, Padre mío, obra en mí, Señor. Hazme un hombre sediento de tu palabra. Hazme un hombre apasionado por tu palabra. Hazme un hombre, Señor, aleluya, que lucha, Señor amado, consigo mismo por vivir esta palabra. Señor Jesucristo, ayúdanos, ayuda a esta iglesia, obra en este pueblo, Dios mío, que cada uno de nosotros, Señor, podamos colocar nuestros corazones a tus pies, Señor, nuestros oídos, Señor, atentos a tu palabra, Padre Celestial, que tú puedas obrar en nosotros de tal manera, Dios mío, que puedas moldear nuestra vida, Señor, para que seamos cambiados, para que seamos transformados y que tu bendición venga sobre nosotros, que tu gloria venga sobre nuestra vida, Señor.
Oh Padre Celestial, que no hayan milagros, que no resuciten los muertos, que no se sanen los enfermos, pero que mi corazón se abra, Dios, que mis oídos se abran a tu palabra, Dios del cielo, porque yo quiero vivir una vida agradable delante de tu presencia, Padre poderoso, porque yo quiero hacer algo que glorifique tu nombre, y eso es vivir en santidad, porque tu santidad, aleluya, tu santidad puede, Señor, ayudarme para yo entrar en el reino de los cielos, Señor amado, porque tu voluntad es que yo sea santo, porque tu sueño es que yo viva para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén.